Creo que viene la hora más difícil. Consejo que empiece a circular el mate, porque si no, cuando yo los voy a cabecear me voy a sentir responsable. ¿Está? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar un poquitito lo que es el material rojo y hacer un paréntesis para como una charla como si fueran adolescentes. ¿Les gusta? Está lindo. Por un ratito, aunque sea, vamos a volver a ser adolescentes. ¿Cuál es la idea? Les voy a dar un montón de material para que puedan dar una charla adolescente, ¿sí? Nos vamos a imaginar que tenemos un auditorio acá de chicos entre 12 y 16 años. Está bueno. Algunos no los veo muy entusiasmados. Lo que les voy a mostrar, a varios les dije, porque se acercaron a preguntarme por el tema de los adolescentes y el material que ustedes tenían en naranja. ¿Qué vamos a ver? Algunas cosas no se aplican exclusivamente a adolescentes, ¿eh? ¿Se ve bien? ¿O más o menos? No, ese es el grado máximo de fidelidad. ¿Está bien ahí? Bueno, ¿qué vemos? Empezamos hablando acerca del periodo de desarrollo. De niña a mujer o de niño a hombre se pasa por dos etapas. Primero pubertad y después adolescencia. La pubertad es el primer paso en la vida en la cual se producen un montón de transformaciones en el cuerpo y en la mente a partir fundamentalmente de unas hormonas, que en el varón tiene un nombre raro, testosterona, ¿sí? Que es la hormona del varón. ¿Cuándo comienza a desarrollarse un adolescente? Y todo depende de su reloj biológico. Cada uno de nosotros tenemos adentro un reloj biológico que determina el momento en el que va a comenzar a producirse todos esos cambios. Normalmente en la mujer es antes que en el varón. Por eso la chica comienza a desarrollarse entre los 10 y los 12 años y el varón entre los 12 y 14 años, ¿sí? Y de ahí también que las mujeres seamos más maduras que los varones. Yo le digo siempre a las chicas, los varones me miran mal, pero vieron que cuando están en quinto o sexto grado, la chica ya está pensando en noviecito y suspira, y el varón de la misma edad está con los autitos. Y las chicas dicen, son re nabos esto. En realidad no, es que hay una diferencia entre el comienzo de la pubertad. ¿Está? La chica va a crecer lo máximo en estatura antes que le venga la primera menstruación. ¿Está? ¿Cuándo le va a venir la primera menstruación? Desde el momento en que le empiezan a crecer los pechos al año, es muy probable que le venga la menstruación, entre año y medio. Eso es interesante para las que tienen hijas. Por ahí no saben calcular. Desde el momento en que comienzan a crecer los pechitos, que se llama telarca, más o menos al año y medio, entre año y medio, le va a venir la menstruación, para ir calculando. ¿Está? El máximo de crecimiento, decíamos, a nivel de la estatura en la chica es antes de la menstruación. Cuando viene la primera menstruación se enlentece el crecimiento en estatura. El varón no. En el hombre el desarrollo comienza a los 13, 14 años y puede crecer hasta 18, 19, 20, algunos hasta los 23 años. Recién a esa edad le va a cerrar el cartílago de crecimiento, cartílago epifisario. ¿Tá? Entonces crecen mucho más tiempo. Seguimos. ¿Se ve? Esto se llama síndrome de Adonis. Adonis era un personaje de la mitología griega que ahora está creciendo mucho. 4 de cada 10 adolescentes tienen un gran complejo con su imagen. Pero varones estamos hablando. Siempre fue la mujer la complejada con su cuerpo, pero hoy día crece la cantidad de varones que tienen complejos con su cuerpo. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que decíamos síndrome de Adonis, es el mirarse y el desear que su cuerpo tenga cierta estructura. Y es muy común en los adolescentes que pasan frente a un espejo y vuelven para atrás, ¿no? Vuelven a sacar un poquito de pecho y pasan, presos de la imagen. ¿Está bien o está mal? Nosotros decimos de que como vivimos en una sociedad que siempre nos manejamos por la imagen, es muy importante la imagen que proyectamos. Muchas veces las posibilidades laborales, todo en la vida tiene relación con la imagen que uno proyecta, lamentablemente. Entonces es importante, pero no al punto tal de hacer locuras. Cuando uno habla con adolescentes hay chicos de 13, 14 años que toman cualquier cosa para desarrollar músculos, ¿sí? Antes de los 16 años ni suplementación siquiera, absolutamente nada que no esté indicado por un profesional, ¿sí?
Segundo, uno por ahí va al gimnasio y ve chiquitos de 11, 12 años con unas mancuernas que las mancuernas lo pueden a ellos. No entienden, no saben que los cartílagos de crecimiento, aun cuando nadie lo vea, se van a alterar por ese ejercicio mal hecho. Si van a hacer ejercitación, tiene que ser de tipo aeróbica y sin peso o con muy bajo peso. Eso es necesario que sea hasta los 16 años también. ¿Está? Entonces, una recomendación para los adolescentes es hacer gimnasia con bajo peso o de tipo aeróbico. ¿Alguna pregunta? Hay un mito con eso, que si se desarrolla el cuerpo, otras partes se hacen más chiquititas. ¿Escucharon? No es así. Lógico que si aumenta la masa muscular va a aparecer la cosa más pequeña, pero tiene el mismo tamaño. Bueno, ahora quiero que ustedes voten. ¿Hacemos toda la parte de pubertad de chicas o de chicos? ¿Con qué empezamos? ¿Chicas? Bueno. Hoy hablamos acerca de Adán y Eva. ¿Cómo se imaginan a Eva? ¿Cómo sería una diosa? ¿Qué medidas habrá tenido? ¿La cara de quién? ¿Qué dicen los varones? Son vivos, ¿eh? Ya a esta altura aprendieron. Aun cuando no se tengan fotos de cómo debe haber sido Eva, por los estudios históricos se cree que probablemente Eva debe haberse parecido a esto. Está lindo, ¿eh? Hasta el siglo XVIII se consideraba la mujer bella, la mujer voluptuosa y voluminosa. ¿Por qué? No había medicamentos, mucha gente se moría de enfermedades comunes, por ejemplo la tuberculosis. Entonces una mujer flaca era sinónimo de enferma, una mujer gorda era sinónimo de salud. Por eso las que tuvimos abuelas grandes, cuando éramos chicas nos querían ver con los cachetes así, ¿no? Entonces, dale mazamorra, dale maíz, porque tenía que estar la nena con los cachetes colorados. Hoy se sabe de que no hace falta tener un gran peso para mantenerse saludable, ¿está? Es más, ahora se considera la obesidad como una enfermedad. Ahora yo cuando le hablo esto a las chicas le digo siempre, hay cantos, nosotras nacimos en mala época, esa es la verdad, ¿no? Porque cuando somos más gorditas nos cuesta un poco la vida en estos tiempos. Y yo lo digo esto porque yo en la adolescencia fui muy gordita. Y ser adolescente gordita se sufre demasiado por el tema del peso de la imagen, ¿no? Pero cuando uno lee historia, hay partes de la historia que hay cantos a la mujer gordita. Por ejemplo, hay uno que dice, me encanta cuando caminas y tus carnes se mueven como flan. Los hoyuelos de tu piel, esa parte más me gusta. ¿Qué es los hoyuelos de la piel? La celulitis, hay un canto a la celulitis. Nosotros nos matamos intentando llegar a esto y no nos damos cuenta de que hay cantos para la mujer gordita. Esto es el prototipo o el antitipo, diríamos, la antítesis de lo que era hace 200 años atrás. En la época victoriana era la mujer voluminosa y ahora es la mujer raquítica. Lo que nosotros solemos enseñar a los adolescentes es que lo que te venden como imagen de belleza muchas veces no es saludable. Por ejemplo, ahora está muy de moda todo lo que es fitness. Y cuando uno ve fitness, no te digo físico-esculturismo, pero cuando uno ve todo lo que es belleza desde el punto de vista de la mujer, ve esos abdómenes planos y se te ven todos los cuadraditos. ¿Te fijaste en alguna revista que vos ves todo marcadito, todo bárbaro? Bueno, para que una mujer se le marque esto, tiene que tener menos del 6% de su peso en grasa. Con menos del 10% del peso en grasa, esa mujer no menstrua. Necesitas como mínimo 10% de tu peso en grasa para poder menstruar. Entonces lo que vos ves ahora como algo tremendamente hermoso no es saludable. Y los chicos se matan por eso. ¿Está? Y de ahí vienen todos los trastornos a nivel de la alimentación, como son la bulimia y la anorexia. Todo esto ustedes lo encuentran desarrollado, inclusive este tema de la bulimia y de la anorexia, en el material, ¿no?
¿Qué es la anorexia? Básicamente la anorexia es un trastorno a nivel de la mente, de la percepción que uno tiene del propio cuerpo. Es una chica sumamente delgada que se mira al espejo y se ve gorda. Si esa chica fuera gorda y se mira al espejo y se ve gorda, eso no es anorexia, eso es realidad. ¿Está claro? ¿Vamos hasta ahí? Se me están durmiendo. Pero es alguien muy delgada, aunque mayoritariamente son mujeres, hay también casos de anoréxicos varones. ¿Sí? Es un trastorno de la alimentación ligada a la imagen corporal. Esta es anorexia y esta es bulimia. La diferencia es, la anoréxica no come, la bulímica es la que se da atracones de comida y después toma medidas drásticas, o consumir laxantes, o provocarse vómitos. Estas patologías pueden ir asociadas o pueden estar separadas. Yo he visto cuando estaba acá en Rosario, haciendo mi especialidad de ginecología, casos extremos. Recuerdo uno que me impactó muy mal y fue una chica que pesaba 38 kilos y tenía más o menos mi estatura. Tenía una remera grande porque usan colores oscuros y ropa grande. Cuando las desvestimos uno podía hacer todo lo que eran las salientes, apófisis de las vértebras, todo, podía ver todos los huesitos en vida. Y cuando la ayudamos entre dos a levantarse de la camilla, tenía toda la piel grisácea, fría, mal. Ella se incorpora y ve que la piel hace un pliegue y dice, sí, pero todavía tengo esto. Uno no podía creer, con tratamiento psicológico, toda esa chica murió en el hospital. Entonces no es algo que solamente no comes, sino que te puede costar la vida. Entonces, ¿qué decimos? Mamá, papá, si tenemos un hijo adolescente, hija adolescente, que coman las comidas diarias, 4 comidas diarias y 2 tentempiés, 2 cositas chiquititas fuera de horario, pero tienen que hacer las comidas. ¿Sí? La anoréxica empieza diciendo, no, ya comí en casa de fulano de tal, no tengo hambre, para ir salteando comidas. Tenemos que, sentate y come algo, pica algo, por lo menos. Una forma de prevenir. Sí, no, siempre se habla del peso de la imagen en la adolescencia, pero puede aparecer a cualquier edad. Cuanto más tardía sea la edad de comienzo, más grave el pronóstico, aunque uno no crea. Igual, cuanto más tiempo de evolución natural, sin intervención de un especialista, también empeora el pronóstico de esa paciente. Bueno, un poquitito de los temas de las mujeres. Todo esto es medio rápido, saltamos de una cosa a otra para poder pasar después a nuestros temas. ¿Cuál es el complejo número 1 de la imagen femenina? ¿Sí o no? Hace 2 años atrás en Argentina se agotaron las prótesis mamarias por la cantidad de mujeres que querían colocársela. ¿Está bien? ¿Está mal? No vamos a hacer un juicio de valor. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen tan poquito desarrollo mamario que sufre su feminidad a causa de una forma externa. ¿Está? Y muchas veces una prótesis le puede cambiar la actitud que tengan frente a la vida. Entonces no vamos a hacer, ni tampoco hacer una apología en defensa de las prótesis. ¿Está? Es algo que uno debe manejar con cuidado. Pero básicamente entender, yo lo que quiero es traerte luz acerca del funcionamiento de tus mamas, de los pechos de las mujeres. ¿Qué pasa? Independientemente del tamaño que tengan tus pechos, igual le vas a poder dar de mamar a tus hijitos e igual podés ser una buena amante. No hace el tamaño de los pechos a la calidad de una mujer. Los pechos forman parte del aparato reproductor de la mujer, por ende de su sexualidad. Por eso es que los pechos de una mujer nunca debieran ser el juguete del novio. ¿Está? Forman parte de tu intimidad. Las glándulas mamarias, lo que cambia de una mujer a otra es la cantidad de grasa, de tejido adiposo, pero no la glándula. O sea, la glándula es igual, tengas 70 o tengas 140, no importa. La glándula es la misma, lo que se diferencia es la cantidad de tejido adiposo, de grasa que tenemos. ¿Qué significa? Que el día que quedes embarazada y le quieras dar a tu bebé el pecho, aunque tengas unas glándulas muy chiquititas, le vas a poder dar el pecho año y medio sin problema. ¿Está claro? Y tienen la misma cantidad de terminaciones nerviosas. Por ende, una mama grande y una mama pequeña igual sienten placer. Hola. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre las mamas?
Después de los 40 años, es que es bueno que se hagan una mamografía. Si nunca se hicieron y están aquí y me estás escuchando y estás cerca de los 40, anda al ginecólogo. Toda mujer después de los 21 años debería hacerse un Papa Nicolau. Es discutible cuál edad de comenzar si esa mujer no ha tenido relaciones. Si ha tenido relaciones, al año de haber iniciado su vida sexual activa, debe hacerse el primer control ginecológico. Si no lo tuvo, se considera que a los 20 y tantos ya es candidata para hacerse un Papa Nicolau. ¿Está? Eso yo lo digo discutible porque cuando uno tiene 28, 29, 30 y no tuvo contacto, por ahí sabe que se va a casar dentro de poco. Yo prefiero que el primer control ginecológico sea posterior a la fecha de la boda, ¿está? Ese es mi criterio. Pero desde el punto de vista médico se puede hacer antes, incluso en una mujer virgen. Las que no fueron nunca al ginecólogo y las que hace mucho que no visitan, ustedes tienen que pensar con sentido cristiano, chicas. Es bueno para la salud, pero también el ginecólogo de algo tiene que vivir. ¿Está? Entonces, por favor, lo vamos un poquito en serio. Una vez al año, un Papa Nicolau. ¿Qué es el Papa Nicolau? Esto lo explico para los varones. Cuando decimos Papa Nicolau dicen, ¿y Papá Noel tiene algo que ver? No, no son primo, ni hermano, ni pariente, ni nada. El Papa Nicolau es un estudio que se hace en la mujer que no duele, se utiliza la parte de atrás de una, como si fuera de los helados, esos palitos, una espatulita parecida, nada más que tiene una forma como de huesito, se llama espátula de aire, se toma del cuellito del útero, del cervix, se raspa un poquitito, no duele, eso se coloca sobre un pedacito de vidrio y después eso se analiza, se mira qué tipo de células hay, eso es el Papa Nicolau, ¿está? Una vez al año el Papa Nicolau, si está todo normal, cada 2 años se hace una colposcopía que se hace también en consultorio externo. ¿Alguna pregunta sobre control? ¿No? Bueno, ahora les voy a presentar distintas formas y tamaños y ustedes me dicen cuál es mejor y cuál es peor. Miren, para afuera, para arriba. Bien, para lo que sirve el Papa Nicolau, ¿por qué les insisto tanto? Excelente. El tema del Papa Nicolau es para hacer la detección más precoz del cáncer ginecológico más común, que es del cáncer de cervix, el cáncer de cuellito de útero. El CA de cervix es el más común en la vida de la mujer, más que el de mama, porque la detección precoz de mama ha disminuido mucho, no la incidencia, sino el tema de la sobrevida, y el más maligno, que es el de ovario, es menos frecuente que este. ¿Está claro? Entonces disminuye mucho la probabilidad de producir cáncer en estadios avanzados. Bueno, al respecto de las mamas, fíjense ustedes la cantidad de formas y tamaños. Para abajo en forma de pera, de gota, de lo que ustedes busquen, para afuera, para arriba. Miren las diferencias. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? ¿Cuál es más linda y cuál es más fea? Yo siempre digo que todo depende del gusto del consumidor. Lo último de los pechos, esto es algo que siempre hay que enseñar. En algunas adolescentes comienza a crecer un pecho antes que otro. Entonces la chica se imagina que va a salir en el diario El Clarín como la mujer que tiene una sola lola, ¿está? En realidad porque hay veces que algunas mujeres son más sensibles a una hormona, a las hormonas, una de las mamas más sensible a la otra, comienza a crecer primero. Pero después de unos meses, esa que crecía va a disminuir, se va a enlentecer en su crecimiento y la otra que venía rezagada va a comenzar a crecer para que finalmente sean casi parecidas. Muchas mujeres tienen un pecho más grande que el otro, la gran mayoría. Son casi simétricas, pero no simétricas en forma absoluta. ¿Está claro? Entonces, si tenés un pecho un poquito más grande que el otro, estás entre la mayoría. Quédate tranquila. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El tema de los pechos, no asociado a las mujeres, sino a los varones, es el siguiente. A algunos varones le crecen los pechos. En la adolescencia, sobre todo si tienen buena cantidad de tejido adiposo, son gorditos, por una conversión de esa testosterona en un estrógeno débil, puede producirse un crecimiento mamario. Se va a hacer como la parte de atrás de un cucurucho, pero el adolescente no lo sabe. Entonces imagínense ustedes un adolescente de 13, 14 años que no le gusta el fútbol, que encima le comiencen a crecer los pechos, lo primero que va a pensar es de que nació raro.
Capaz que nunca sintió orientación sexual hacia personas del mismo sexo, pero ya tiene 2 factores que le juegan en contra. Por eso es tan importante decir que puede que te pase y eso no significa que sos anormal o diferente. Significa que sos absolutamente normal y te tenés que quedar tranquilo, que después de unos meses eso que comenzó a crecer como si fuera la parte de atrás de un cucurucho, solo se va a volver a aplanar. ¿Está claro? Bueno, hablábamos de un poquito el salto de la... Sí. Sí, puede haber entrecruzamiento, no digo que no. Lo que pasa es que la hormona tiroidea es una hormona de crecimiento también, ¿no? Es una estrófica. Pero todos los entrecruzamientos ahora no nos interesa demasiado, sino que puede ser por un problema hormonal, básicamente, ¿está? Bueno, se lo saco de ahí y volvemos otra vez. ¿Cómo comienza el desarrollo en el hombre y en la mujer? En el hombre lo primero que le van a crecer son los testículos, ahí donde se producen espermatozoides y se produce esta hormona que yo decía que era la testosterona, ¿está? En los testículos. Lo siguiente es que la piel que recubre los testículos, que se llama escroto, se pone más rugosa y más oscura. Junto con eso aparecen los cambios en el cuerpo y después de eso comienza a crecer el pene. ¿Estamos? Hasta ahí es el crecimiento genital. Yo les suelo decir de que la mayoría de los genitales masculinos son externos y son visibles, entonces es de fácil acceso. En cambio en la mujer es todo interno. Entonces yo tengo algunos parámetros para que la mujer se imagine cómo son sus genitales. Por ejemplo, el útero es el puño cerrado, ese es el tamaño que tiene en la mujer el útero. El puño así es la matriz, que después va a crecer tanto hasta pesar varios kilos cuando está embarazada. Es un órgano tan potente y tan fuerte que es lo último en descomponerse en una persona muerta. Cuando una persona muere, lo último que se descompone es el corazón y el útero, 2 lugares generadores de vida, ¿no? Ese es el tamaño de tu útero. El tamaño de los ovarios, las que somos mujeres y cuando nos duelen los ovarios nos duele medio cuerpo, pero tienen el tamaño de una aceituna, a veces más chiquitito, de una almendra. Y toda la superficie externa es como el cerebro. ¿Vieron cuando uno va a ver y ve sesos que tienen todas esas cositas, esas vueltitas? Bueno, es cerebriforme, pero no significa que el cerebro lo tenemos en los ovarios, porque algunos son rápidos y ya los veo. No era de ahí. Las trompitas de falopio tienen el grosor, es más finito que esto, y unos 10 centímetros, más o menos de largo. ¿Cuál es la importancia de las trompitas de falopio? Desde el lugar donde se produce el óvulo, que es el ovario, hasta el lugar donde va a anidar, que es el útero, tiene que pasar por ese caminito. Cuando se hace la ligadura de trompas, lo que se corta es justamente la trompa de falopio, ¿está? Y muchas veces hay mujeres que después, por cambio de pareja, porque enviudaron y se volvieron a casar, lo que quieren tener otro hijito más, y se hacen una microcirugía para recanalizar esa trompita. Y aun cuando la cirugía sea exitosa desde el punto de vista médico, no siempre es funcional, porque la trompita tiene como un peristaltismo, tiene un movimiento propio, cuando queda muy cortito se altera, entonces a veces esa cirugía, aunque es exitosa, no da el resultado esperado de un hijo. ¿Está claro? Ahora, chicas, a tocarse la nariz. Esa es la consistencia que tiene el cuellito de la matriz, que es lo que se toca a través de vagina. Si una mujer coloca su dedo a través de vagina, va a encontrar algo con la misma consistencia del cuellito, que es la misma consistencia de la nariz. Esto se los explico porque cuando uno hace una colocación de DIU en una mujer, el DIU es el espiral, el dispositivo intrauterino. Cuando uno hace una colocación le enseña a la mujer a buscarse los hilitos. Tiene que tocarlos cada tanto, son unos hilitos cortos, 2 o 3, en vagina. Y la mujer que nunca se tocó, introduce los dedos y imagina que le creció algo ahí porque hay algo duro. Esa es la consistencia normal del cuellito del útero. ¿Está claro? Eso es una mujer. ¿Vamos hasta aquí o se me quedaron dormidos todo en el camino? ¿Muy teórico?
Es muy importante esa pregunta. Muchas mujeres que son jóvenes no se lo quieren hacer porque hay un mito de que si te lo haces, te pirás, o sea, te agarra la locura mal, ¿no? A veces el mismo marido le dice, vos sos media, si te haces eso, quedamos mal. No, y eso tiene que ver, es con un mito, y se creía que el útero estaba agarrado por las trompitas, entonces te sacaban y como que... Histérica viene de ístero, ístero es útero. Fíjate vos cuántas... Por eso es el tema. El útero está bien agarrado ahí, no se te va a ir para ningún lado. Como no te sacan los ovarios, que es el lugar central en la producción hormonal, no te producen una castración quirúrgica, porque a veces habla de castración el hombre, la mujer también cuando te sacan los ovarios, ¿sí? Como los ovarios siguen funcionando, lo único que haces es cerrarle el caminito para que no pasen los espermatozoides, nada más, o el óvulo, según del lado que considere, no le provoca nada a la mujer. Va a entrar en su menopausia a la edad que debiera hacerlo. Lo único que no va a tener es la posibilidad de embarazarse, o es muy baja la posibilidad de embarazarse. ¿Por qué no se hacen mujeres muy jóvenes? Por el hecho que yo te decía, si después quiere volver a tener un hijo y no puede, hasta hace poco, por ejemplo acá en Santa Fe, no hay orden todavía, aún cuando está la ley de salud reproductiva, para hacer la ligadura de trompas sin tener una causal indicada. En otras provincias hay 5 de la nación que se pueden hacer, no acá. Sigue ovulando normalmente. No pasa. El óvulo es chiquitito. Es la célula más grande, sin embargo, es microscópica. Es la única que se puede observar a simple vista. Si ustedes agarran un lápiz negro, le sacan bien punta y sobre una hoja tocan, ese es el tamaño que tiene un óvulo. Se puede ver, ¿está? Pero sin embargo es muy pequeñito. Una mujer produce normalmente un óvulo por mes. Ese óvulo se reabsorbe. O sea, en ese lugar se desprende y a nivel del peritoneo se reabsorbe, o sea, en la panza. No pasa absolutamente nada, no necesita pasar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. No la palabra loquita, pero... Clara. Sí, cuando se produce ya sea la castración quirúrgica o química por tratamientos determinados, va a tener manifestaciones. Esas manifestaciones van a depender de la psiquis de esa mujer. Hay mujeres que son mucho más sensibles a manifestaciones hormonales que otras, ¿está? Normalmente todas nosotras estamos acostumbradas a ciertas variaciones hormonales. Una mujer tiene en un mes más variaciones hormonales que los hombres tienen a lo largo de su vida. Por eso, varones, cuando ven que la mujer está en los periodos, es normal que pase eso. Sí. Se habla de ligadura tubárica o ligadura de trompas, pero lo que tiene que ver de cortar o ligar es la técnica que se utiliza. Hay distintas técnicas. Ahora, por ejemplo, en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, hace unos años ya se está usando. ¿Vieron los clamp para agarrar las hojitas? O el bebé cuando el cordón, se utiliza un clamp parecido, porque en el 65% de los casos, si se saca el clamp, la mujer puede otra vez quedar embarazada. La técnica habitual era clampear, cortar y después con el electrobisturí quemar de los dos lados, cauterizar de los dos lados. Entonces queda separada y ya es muy poca la posibilidad. Pero igual, puede haber una recanalización espontánea. Yo conozco casos, Y claro, el útero de la mujer que nunca quedó embarazada de la nulípara es más pequeñito. Con los embarazos, lo que va a producirse es una vuelta hacia su sitio normal, pero va a quedar un poquito más globuloso, ¿está? No tiene ningún tipo de alteración. La única consideración es una mujer que tuvo varios hijitos con cesáreas. En lugar de la cesárea, ahí el útero no vuelve a la misma forma, sino que queda una cicatriz. Si una mujer tuvo varias cesáreas seguidas, queda más finito esa zona. Por eso a veces después de 3 cesáreas seguiditas, el médico decide hacerle una ligadura tubaria, porque en esa zona, si queda embarazada, puede romperse el útero. Está a ese nivel, pero no pasa nada con ese tamaño. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Seguimos? ¿Están despiertos? Esto lo vamos a hacer más corto. Bueno, espere que no les dije de los varones. Les dije que primero crecían los testículos, pero no les expliqué algo. Esto viene bien para los adolescentes, pero a veces son más grandes y tampoco lo saben.
Hay uno de los testículos que es más grande que el otro. Chicas, si ustedes no saben, presten atención. Aprendan, ¿está? Qué mal. Uno de los testículos del varón es más grande que el otro. Y uno cuelga más que el otro. ¿Por qué? Dios hizo las cosas de manera muy perfecta. Como la zona testicular es muy sensible y en la entrepierna no hay suficiente espacio, si Dios no hubiese colocado un testículo más arriba y el otro más abajo, sino los dos al mismo nivel, el hombre al caminar tendría dolor o si no debería caminar así. Que así, si no saben un motivo por el cual dar gracias a Dios por qué hizo las cosas así, ya lo tienen. ¿Está? Segunda consideración. A través de piel, si el varón toca el testículo, ahora nadie toque nada, después tienen tiempo suficiente, yo les explico nomás, se siente como las cuentas de unos granitos de arroz. Eso es el epidídimo. Es algo absolutamente normal, es un tubito que está en uno de los polos del testículo que tiene 6 metros de largo y está todo enrollado sobre sí mismo. En el epidídimo se produce la maduración de los espermátides, de las espermátides que se van a transformar en espermatozoides. ¿Está? Si no se liberan, en esos 6 metros de finito de ese tubito se van a reabsorber, o sea, se desintegran y vuelve a formar parte del testículo. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, seguimos un poquito más. ¿Qué producen los cambios hormonales? Uno de los cambios que producen es que en el varón se produzca el engrosamiento del cartílago cricotiroideo y el de las cuerdas vocales. Entonces aparece un cambio en la voz. Las mujeres no tenemos esa transformación. Por eso los varones tienen algo acá que parece una patita de pollo. ¿Se fijaron? Agarren algún varón por ahí, mírenle cómo tienen la nuez de Adán. Vamos, sin timidez. A algunos se les nota más que a otros. El problema es que el varón no puede saber en el momento en que le va a cambiar la voz. Entonces a lo largo del día por ahí empieza con una voz súper varonil y termina como el gallo Claudio, ¿no? Todo mal. Esto, si vos tenés un hijo por ahí adolescente, es bueno de que lo hablen, porque muchas veces es fuente de frustración en el chico el hecho de que no puede manejar los cambios de voz. Algo absolutamente normal, el timbre de voz definitivo se alcanza tiempo después, varía entre los 15 y 16 años. ¿Qué producen las hormonas? A mí me encantan los adolescentes, yo convivo con uno y yo digo, todos se manejan por sentimientos, ¿vieron que ellos son fieles a sus sentimientos? Bueno, por ahí tienen el sentimiento de que están limpios y no se bañan. Sienten que están limpios. Yo digo, por favor, por amor a nosotros, porque se sientan y levantan el brazo, todos caen, no por el poder de la unción, sino por la baranda que tienen. Entonces lo que le decimos nosotros es, sentite limpio, no está bien, pero bañate todos los días. Es más, muchos de los adolescentes por ahí quieren tener novio o novia. El primer secreto es bañarse. No hay como eso. Muchos adolescentes en el periodo que transitan la pubertad van a tener olores más fuertes que a lo largo de su vida. ¿Sí? Por eso es interesante, nosotros hablábamos con los adolescentes, el uso del jabón en el baño. Hay chicos que ustedes no van a creer, pero se meten debajo de la ducha, pero no usan jabón. El jabón mata las bacterias que generan la transpiración, el olor a transpiración. Entonces te bañás con jabón, usás algún desodorante y algún polvo pédico. Son las 3 consideraciones. ¿Está? Ustedes ya se olvidaron de todo eso. Uno de los problemas tiene que ver con la piel, el acné. 2 recomendaciones. Si te bañas todos los días, la cara te la tenés que lavar 2 o 3 veces por día. ¿Con qué? Con un jabón neutro y le pueden pedir a la mami que les compre un guante de crin. No tiene nada que ver con los caballos. Guante de crin. Es un guante que se compra en la farmacia y sirve para hacer un masaje suavecito. Tanto en la piel como a veces cuando hay muchos comedones, puntos negros sobre la cara. Usan eso y después se enjuagan con agua y una toalla limpia, no la que usaron para los pies y después por la cara, no, una toalla específicamente para la cara. Esto mejora entre un 40 y un 50% el aspecto de la piel por el simple cuidado de limpieza. ¿Está claro? Y ahora pasamos a un tema que tiene que ver con los complejos. Las mujeres tienen complejo por los pechos, los hombres tienen otro tipo de complejo. ¿Sí o no?
¿Están despiertos? No dicen nada los varones. Este complejo de los tamaños es un complejo de siglos, en realidad, cuando uno comienza a estudiar en la literatura el tema. ¿Por qué viene complejo en los tamaños? Primero vamos a hablar de que el pene tiene dos posiciones. Una es en reposo flácido y la otra lo que uno dice despierto o erecto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Un pene que está en estado de reposo puede variar mucho de uno a otro, o sea, de un pene a otro. Pero por regla general, el que es más chiquitito en estado flácido tiende a crecer más en estado de erección. Y el que es más grande en estado flácido tiende a crecer menos cuando se erecta. ¿Cuál es el resultado final? Que el 98% de los hombres tienen término promedio. Por otro lado, hoy yo hablaba, para los que llegaron más tarde, que en una relación sexual el placer que brinda o el placer que siente no está en relación con los tamaños, sino con técnicas amatorias. El epicentro del placer en el varón es el glande, que es la cabeza del pene. Se llama glande porque tiene la forma de una bellota, ¿sí? Es una forma como de un corazón. Ese es el epicentro del placer del varón. No depende tanto del tamaño que tenga, lo que es el cuerpo del pene, sino de la capacidad de disfrutar a ese nivel. ¿Está? Entonces, esa obsesión por los tamaños, hoy día hay de todo, desde bombas de vacío hasta cirugías que en Argentina no se hacen, que se trata sobre el ligamento suspensorio del pene para producir un alargamiento, fundamentalmente en estado de reposo, como un montón de cosas que les pueden ofrecer. ¿Por qué en Argentina los urólogos no hacen estas cirugías de cortar el ligamento suspensorio, que por ejemplo en España, en Estados Unidos sí se hace? Porque es tanto el complejo que tienen los varones sobre este tema que se someten a cirugía. El ligamento suspensorio es el que le da la orientación al pene. Todo hombre tiene un ángulo diferente en cuanto a el pene en erección. Vamos a ponerlo en otras palabras. Puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia el este, al oeste, hombre mirando el sudeste si quieren. No importa para dónde mire, ¿está claro? La orientación propia del varón depende del ligamento suspensorio. Se corta el ligamento suspensorio y aparenta que el pene es más largo. Pero he aquí que en Argentina no se hace. ¿Por qué? Yo creo que es una muy buena recomendación, porque a veces cuando se produce la ruptura del ligamento suspensorio se retrae y el resultado final es más chiquitito. ¿Está? Puede ser una de las cosas. Las bombas de vacío que se utilizan mucho, hay que tener mucho cuidado con las bombas de vacío. La recomendación es, en algunos casos funciona, da una apariencia de que el pene es más grande. ¿Cómo actúan las bombas de vacío? Produciendo una succión, entonces la cantidad de sangre que llega al cuerpo del pene no puede irse. Y eso se asocia con un lazo que se coloca en la raíz del pene. Ese lazo no tiene que estar más de 30 minutos, porque si no sufre lo que es la parte de la vasculatura del pene. Consideración inicial muy importante. Ni tampoco la tracción con la bomba de vacío tiene que ser muy fuerte porque se producen pequeños desgarros a nivel de los cuerpos cavernosos. Que así, ojo, no es tan inocente la cosa como parece. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Y una cosa que es un poco chistosa que les puede servir, ¿no? Es un consejo que está en un libro muy, muy antiguo, antiquísimo, llamado Kama Sutra. ¿Escucharon hablar? Cuando uno dice esta palabra Kama Sutra, uno siempre se imagina posiciones sexuales. Sin embargo, el libro del Kama Sutra tiene 7 capítulos y todos, excepto uno, que habla de posiciones sexuales, los demás están relacionados a higiene, a cuidados del cuerpo, a técnicas amatorias. ¿Quién lo escribió? Un monje. Aunque ahora hay un montón de cosas que tienen el mismo título, porque hasta Kama Sutra hay para gay, no sé si vieron, pero si no les cuento, hasta eso, que no tiene nada que ver con el original. Pero el escrito original fue hecho por un monje, que le escribió a un príncipe acerca de cómo amar a su mujer. ¿Qué habrá sabido el monje? No sé, no me pregunten, pero él lo escribió. Y ahí da una receta para aquellos que quieren intentar agrandar su miembro viril. Yo les cuento después si ustedes lo quieren hacer y les da resultado, por favor nos escriben a nuestra página web y nos cuentan, así nosotros podemos tomar eso como para decir tenemos un asidero científico. Les cuento cómo es. Yo no sé si conocen la planta acá, pero lo primero antes de la planta es, tienen que ir a casa, ponerse boca abajo en el colchón y a la altura de los genitales hay que hacerle un agujero al colchón para que la cosa cuelgue. ¿Vamos hasta ahí? Primera cosa. Segunda,
Tienen que buscar una planta que se conoce como ortiga. ¿Conocieron eso? Así está, ¿eh? 30 noches tienen que friccionarse con ortiga y dormir boca abajo. Después de 30 noches, teóricamente, se tiene que producir un agrandamiento. Yo los hago así un poco jocoso, pero con todo este tema... Está bueno, valiente. Friccionar nada más. Sacudir un poco la ortiga. No. Nosotros nos reímos de todo y esto tiene un tinte jocoso, pero ustedes saben que hay una parte de la sexología que es el tratamiento de pacientes que han hecho cosas, claro. En España se utilizan mucho los pesarios, que han producido lesiones impresionantes sobre los varones. ¿Qué son los pesarios? Es un sistema, es como si fuera una bandita sobre la que se coloca una pesa y la pesa tira del pene y eso se ata a la pierna y se va cambiando el pesario para producir un aumento de la longitud. Produce un aumento de la longitud en el 50% de los casos, por pequeños desgarros, sí se produce, pero quedan con dolores y con alteraciones en la funcionalidad. Entonces tomamos esto muy divertido, pero yo les puedo asegurar, uno puede ver no un caso, sino muchos casos por este tema de los pesarios, ¿sí? Que una vez por eso dice, lo cuelga del techo, de donde sea, es el mismo efecto. No sirven. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Les cuento, el último vello que le crece al varón es el de la barba, es el último pelo, es el más grueso. Comienza alrededor de los 16, 17 años y algunos hombres van a tener recién una barba tupida a los 20 y tantos, incluso en la tercera década de la vida. Yo suelo decirle a los varones que cuando se les empieza a volar las chapas de arriba le crecen de abajo, más o menos para poder darse una idea de cómo es el crecimiento de la barba. ¿Por qué les cuento esto? Los varones que nacieron en esta parte de la tierra tienen que dar gracias, pero infinitas a Dios, por haber nacido aquí, no en otro lugar. Por ejemplo, Indonesia. En Indonesia, cuando a un chico le gusta a una chica, tiene que hacer todo un ritual. Y el ritual incluye, primero, la madre del chico, y segundo, tiene que sacarse un pelo de la cabeza, un pelo de la barba y un pelo del pubis. Lo tiene que estirar, le pone un poquitito de tabaco, arma un cigarrillo con los 3 pelos adentro, tiene que fumar la mitad y después se lo da a la madre y la madre se lo da a la pretendiente. Si la pretendiente fuma con los 3 pelos, otro que prueba de amor, significa que lo acepta, entonces hay matrimonio. ¿Vieron ustedes qué fácil? Uno ahora habla, la chamulla un poquitito a la chica y ya está. En otros lugares no es tan fácil. Bueno, esta va a ser la última, que no está en el material, pero a mí me gusta porque describe un poco lo que hay en el cerebro de un hombre y de una mujer. Tal vez alguno lo vio por internet, está muy lindo. ¿Cómo es el cerebro de un hombre? Yo no sé si se va a ver. ¿Cuál es el compartimento más grande del cerebro de un hombre? ¿Será? Y hay otros que son muy grandes, por ejemplo, este que está acá abajo, que es grande, dice habilidad en la conducción de coches. Acá atrás, más grande, otro grande también dice más sexos. Uno chiquitito ahí, habilidades domésticas. Uno chiquitito ahí, planchar. Uno muy chiquitito que ni se ve, y un puntito dice glándula de escuchar a los niños cuando lloran de noche. ¿Sí o no? Pero ¿saben cuál a mí me gusta? Uno que está acá, que es chiquitito, también dice puntería al orinar. ¿Sí o no? Las que vivimos con...
Ahora vamos a ver cómo es el cerebro de una mujer. ¿Cuál será el compartimento más grande del cerebro de una mujer? ¿Será? Mi esposo se mata de risa por eso. Dice que llega el momento que una mujer tiene que salir y dice, no tengo que ponerme. Y abre la puerta del ropero y se cae. Los zapatos. Bueno, y vemos lo que es grande, ¿no? Una glándula grande, dice glándula, ya te lo dije. Aquí grande, generador de dolores de cabeza. Hay una frase que dice que el hombre inventó el sexo y la mujer el dolor de cabeza. Manejo de ordenadores chiquitito, iniciativa en el sexo muy chiquitito, conducción de coches muy, muy chiquitito. ¿Será? Yo creo que no es muy acertado con nosotras. Bueno. Ahora volvemos al material rojo. Antes de hacer el break, a mí me gustaría avanzar porque después vamos a tener un tema más y el espacio de preguntas y respuestas. Del libro rojo, los que tienen, yo quiero hacer a vuelo de pájaro el tema del capítulo 3, que es lo que vimos. Quiero terminar con una o dos cositas más. Página 22, dice principios sanadores, propósitos del sexo. Página 25, 27, hasta la 28 nosotros estuvimos viendo. Yo les hablé que desde el punto de vista sexológico la Biblia se dividía en Génesis 1 y 2, a partir de Génesis 3 y después con el advenimiento del Señor Jesús. ¿Qué ocurre después de que se introduce el pecado? Todo lo que Dios había creado en unidad se tergiversa y la sexualidad también se tergiversa. En Génesis capítulo 3, versículo 7, dice que cuando el hombre y la mujer hubieron pecado, instantáneamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y tomaron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? ¿Qué cosieron? ¿Se pusieron una gorrita? No. Se taparon las zonas pudendas. Hasta ese momento estaban desnudos y no se avergonzaban. Significa que lo sexual formaba parte del cuerpo. No era ni mejor ni peor, ni más limpio ni más sucio. ¿Está? Era parte del cuerpo. Pero después del pecado, aun cuando sabemos que lo que primero se distancia es la relación de Dios y el hombre, lo que se separa es Dios del hombre, el pecado parece como una cuña que nos separa de Dios. En realidad la Biblia lo primero que remarca es la sexualidad separada de la vida cotidiana. Lo primero que muestra en Génesis 3:7 es que la sexualidad se cubrió de sombras. Hubo algo del cuerpo que tomó una connotación diferente. Por eso es que todavía nosotros vivimos bajo un mundo caído y lo sexual da lugar a tantas interpretaciones. O de eso no se habla o se hace de mala manera. Pero en los hijos de Dios debiéramos aunar lo sexual a lo espiritual, porque el segundo Adán, que es Cristo, todo lo que el diablo nos quitó en Génesis 3, Cristo lo reconquistó para nosotros. Entonces, si en Génesis 3:7 se habla de que la sexualidad quedó escindida de la vida diaria, nosotros como hijos de Dios deberíamos recuperarla con una mirada espiritual. ¿Está? Y en el capítulo 3 se produce toda la división. Por eso se dice que es el capítulo más negro de la historia bíblica, porque todo lo que estaba unido, Dios había creado el hombre y la mujer en complementariedad, no en jerarquía, sino para que los dos fueran uno. Dios los había creado en pie de igualdad. Dios había instituido el matrimonio en Génesis 2:24, que hoy no se lo dije, en el sexto propósito del sexo y la sexualidad, para el matrimonio. Todo eso había sido antes del pecado, pero después todo queda dividido. Aparecen los reproches, Adán que le dice a Dios, esta que me diste. Aparece la división en la primera familia, la división en la mente de Caín y mata a su hermano, la división en la primera familia, todo en el capítulo 3. Y 6 generaciones después con Lamec aparece ya el que tuvo las 2 esposas, la poligamia. La poligamia no es una idea de Dios. A veces los hermanos dicen, sí, pero está en la Biblia, sí, pero es algo que está mostrando Dios. Dios no acepta eso. Dios creó en pie de igualdad en un matrimonio monogámico y heterosexual. Le hago un paréntesis. Y esto tiene que ver con algo que quiero que me presten atención. Yo sé que es pesado a la siesta estar
Algunos de ustedes tal vez tengan conocimiento de esto, otros no. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Con ese solo versículo, antes de la caída, nosotros hablamos que la voluntad primaria de Dios es el matrimonio monogámico, es decir, un hombre y una mujer, uno a uno, heterosexual, es decir, hombre-mujer, para toda la vida. ¿Estamos hasta ahí? Y decimos no a la homosexualidad desde el punto de vista cristiano. ¿Qué significa? No voy a discriminar a una persona porque es homosexual ni le voy a decir que no venga a la iglesia. No, Dios la ama como es, pero nos invita a hacer un cambio. Eso significa que si viene a la iglesia, le voy a hablar acerca de lo que Dios desea para su vida, que no es un estilo de vida homosexual o ninguno de los estilos de la vida homosexual. ¿Por qué les digo esto? Yo tengo en mis manos una carta que dice C. La C puede ser centro, puede ser cristiano, la E, evangélico, ¿verdad? Y después tengo la G. Alguien no sé si conoce lo que es la C. Los que leen mucho seguramente, inclusive en libros seculares, es todo un tema porque el mundo católico no tiene un paralelo, no tiene un análogo. Somos la primera iglesia a nivel nacional que tiene una rama que es gay. Estos son cristianos evangélicos gay. No hace Gladys. ¿Cuántos sabían de que hay una agrupación de cristianos evangélicos gay? Qué poquitos. Hace 3 años atrás, 4 años atrás, eran prácticamente desconocidos. Formaron una asociación civil y la primera iglesia gay. Ahora hay 10 iglesias gay en Argentina. ¿Ustedes tienen idea? No estamos hablando de ex gay. Estamos hablando de personas que quieren seguir en una vida homosexual y hablan de reconciliar su fe con su sexualidad. ¿Se entiende esto? ¿Están todos despiertos? ¿Seguro? Porque si no después van a entender mal. Cristianos evangélicos gay. Ahora es segla, y le agregaron lesbianas argentinas. Cristianos evangélicos gay y lesbianas argentinas. Esta es la de este año. Y les cuento por qué. Nosotros tampoco teníamos noción. Hace un par de años atrás escribimos un artículo que se llamaba Florencia de la B, gay, travesti o transexual. Nuestra idea era traer luz sobre el pueblo cristiano acerca de lo que significa un gay, lo que significa un travesti y lo que significa un transexual. No es lo mismo, para nada. Un gay es un homosexual masculino. Gay viene de etimología inglesa y significa alegre, colorido. Hasta hace 100 años se asociaba a una moral floja, pero significaba eso, alegre, colorido. Yo te podía decir, che, qué gay, y te quería decir qué alegre. Hoy día gay significa algo totalmente distinto y está asociado a la homosexualidad masculina. En el caso de los travestis, el travesti es normalmente un varón. Hay travestismo de mujer a hombre, pero es menos frecuente. Normalmente es un varón que adopta un rol de mujer, se trasviste. Dentro del transvestismo hay un montón de cosas. Está el travesti que es profesional como los Midachi. Ahí no hay ninguna connotación erótica, sino que hay mani, dinero por medio, nada más. ¿Está? Pero hay otro tipo de transvestismo. Está el travestista fetichista, por ejemplo, que es un hombre normal, heterosexual, puede estar casado, pero cuando su mujer se va a comprar al supermercado, se pone un vestidito, una pollerita, se mira al espejo y le encanta, aunque esté peladito y tenga pancita. Ese es un tipo de patología que se llama transvestismo fetichista. ¿Está? No tiene nada que ver con la homosexualidad. Hay otro tipo de travesti que es el travesti transformista, que es el que de día es hombre y de noche es mujer. Se viste en algún lado y sale retransformado. ¿Está? El transformista. Y después está el travesti tipo Florencia de la B, que tiene un rol femenino, pero que sabe que es varón y no quiere dejar de serlo. El travesti no se va a operar. Claro. El travesti... Por eso algunos dicen que Florencia de la B es una mujer que viene con regalito. Y eso tiene que ver también con la práctica sexual del travestido, porque el travestido uno cree que actúa como mujer.
La gran mayoría intercala roles, actúan como hombres o mujeres, ¿está? Por eso es que no se van a operar. Solamente se va a hacer una reasignación de sexo el transexual. ¿Y quién hace la reasignación de sexo? A nivel mundial no hay ningún profesional que pueda decir que otro se haga una reasignación. Lo que puede hacer es dar una recomendación por el sí o por el no. Un psiquiatra, un psicólogo o un sexólogo. Pero en definitiva es algo personal. La persona opta si quiere hacer reasignación de sexo o no. En la reasignación de sexo tampoco es tan sencillo porque un hombre que normalmente es de hombre a mujer, 3-1 los casos, en el caso del varón va a tener problemas orgásmicos. Entonces tiene que ser reeducado en su forma de sentir placer para que no tenga depresión post cirugía. Es todo otro tema, ¿está? Entonces, bueno, volvemos al pie del tema. Escribimos un artículo explicando todo esto para traer un poquito de luz sobre temas que son actuales. Y una semana después de que salió el diario El Puente, recibimos en nuestra casa esta primera carta, presentándose el CED. Y habla acerca de que no están de acuerdo en que nosotros hablemos de que la homosexualidad no es válida, porque la Biblia no tiene mucha palabra acerca de la homosexualidad. ¿De dónde viene esto? Esto viene de un reexamen que se hizo en Estados Unidos hace más de 15 años atrás, que empezó muy despacito pero fue creciendo, y donde se habla que la homosexualidad en la Biblia no es condenada, según este grupo. Si lo que la Biblia condena, según este grupo, es la homosexualidad en forma aislada y en forma casual, pero que no condena una relación de pareja de carácter homosexual. Nosotros estamos en contra de esa postura. Nosotros creemos que Dios creó al hombre y la mujer para que tengan sexualidad en un vínculo heterosexual, que Dios no ve a la homosexualidad como una alternativa igualmente válida. ¿Está? Vamos un pasito atrás. En la etapa de la adolescencia existe un periodo de indefinición sexual, de indefinición de objeto. Eso es importante, me di este pie, se lo comento al resto. Antes de que haya tenido su primera experiencia en la pubertad, es normal de que un chico sienta atracción, si vale la palabra, por personas del mismo sexo, o una chica. Eso tiene que ver con un periodo normal de indefinición sexual. Hoy lo que decimos es que se tiene mucha presión hacia el probar en relaciones de carácter homosexual. Y una de las cosas que más pegan es si te gustó, porque antes era, claro, es varón es el que probó y volvió. Eso dicen los adolescentes. ¿Escucharon ese tema? Entonces, que vas a tener tanto placer que no vas a querer volver. Master y Johnson en la década del 70 mostraron que en una relación homosexual es muy probable que se sienta más placer que en una relación heterosexual. Yo sé que a algunos les va a pegar mal esto, como que estoy diciendo una aberración, pero son estudios. ¿Por qué? Porque demostraron que un hombre sabe satisfacer o encontrar sitios de placer mejor que una mujer. ¿Está? No avalamos eso, pero es un hecho, ¿sí? Ahora, hay personas de que van a sentir atracción hacia personas del mismo sexo. La recomendación es no práctica. Lo que la Biblia condena es la práctica. En tema de orientación es más difícil. No siempre es tan fácil de decir oramos, pero hay tendencias que cada persona tiene, no en el área de la sexualidad, sino en otras áreas con las que uno lucha. De la misma manera que luchás contra otras áreas, nosotros creemos en la asistencia del Espíritu Santo para mantener eso bajo el control del Señor. Una persona que fue o que estuvo en la homosexualidad no necesariamente va a ser un cambio hacia la heterosexualidad, ni tiene que ser nuestra finalidad. O sea, tu parte sexual tiene que quedar, al no haber opción de no tener deseo con una mujer. No alimentar lo que sea homosexual.
No alimentar tus fantasías, tratar de cambiar en tu vida de acción y tu vida de pensamiento. Son dos cosas diferentes. No a la vida sexual sería. No práctica sexual. Así uno parece como que fuera, no sé, en medio de una sociedad que está tanto avanzando la homosexualidad como que uno fuera un castrador, ¿verdad? Pero en realidad la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no tiene muchas referencias, pero las referencias son categóricas en el sentido de que no a la práctica homosexual, ¿verdad? Que no puede ser considerada como una alternativa más. Yo les digo de corazón, me va a llegar el momento que voy a tener a alguien del SEX sentado que va a empezar a rebatir cada una de las cosas que digo. Nosotros en el libro verde tenemos todo un capítulo donde a partir del reexamen de la Biblia, que es el capítulo 3, el más largo que tenemos, contestamos todo lo que ellos dicen. ¿Cuál es nuestra forma de ver? Hoy te dicen es imposible cambiar, ¿verdad? Nosotros hemos visto y hay asociaciones que trabajan con ex homosexuales. Lo que se dice desde el punto de vista profesional es forma parte de tu vida y haz el coming out, mostrate como sos. Muchas personas han entrado en depresión o han hecho intentos de suicidio en este tiempo por recibir esa única alternativa. Es posible cambiar, no es fácil, pero es posible. No siempre se van a producir los resultados finales, pero ya la lucha en sí es una victoria. Alentar en ese sentido. ¿Está? No. No. Definitiva, digamos, esos pecados como la envidia, como decíamos antes, ¿no? La envidia, la mentira y tantos otros, y bueno, lo que se hace es, digamos, condenar a la persona que no se cree que la hace. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, se dan un montón de pecados que son socialmente aceptados y algunos que no lo son. Entonces nos dice avaro y habla igual que el homosexual. Y avaro, cuando vemos un hermano que tiene problema con el dinero, decimos, este es un codito de oro. Y al otro lo condenamos mal. ¿Está? Entonces la tolerancia tiene que aumentar. Tiene que aumentar. El amor, Jesús amó a todos, pero no consintió en sus pecados. ¿Está? Esa es la idea. ¿Alguien levantó la mano? Es un debate. Allá y allá. Ahí va. Un ratito más de silencio. En realidad es todo un debate. Y número dos, otra cosa, que ellos realmente hay una alteración genética, hay un grupo, además un porcentaje pequeño, que tiene una alteración en un gen. En el XY hay una alteración, eso. Y otros son perversiones. Es muy interesante. Es doctora también. Lo que pasa es que a mí me lleva 4 horas hablar de homosexualidad. Sí, pero le hago por lo menos a abuelo de pájaro algo. De todas las teorías hay 7 teorías fundamentales que explican la homosexualidad. Entre ellas la teoría genética. Hoy día está totalmente desestimada. ¿Por qué? Porque si uno piensa desde el punto de vista no tanto de un genetista, sino de sentido común, si hubiese un gen que produce la homosexualidad, como los homosexuales no tienen orientación hacia el sexo opuesto, con los siglos ese gen se tendría que haber descartado solo. ¿Vamos hasta ahí? Porque se dice que es un gen autosómico recesivo. Entonces debería solo quedar fuera de circulación. Por eso es que los genetistas ahora han dicho que no tiene una raíz genética el tema de la homosexualidad.
O sea, físicamente no hay ninguna alteración que determine el comportamiento o la orientación sexual. Por otro lado, no hay estudios a larga data. Los primeros que se hicieron fueron los estudios de Kinsey en la década del 40 del 50, que son muy buenos, pero también son bastante discutibles o debatibles en cuanto a la población que usaron para hacer el estudio. Ahí mostraba que había un 4% de población homosexual masculina y un 2% de población homosexual femenina. Las ONG a nivel mundial están hablando de que hoy en la actualidad existe un 10% de la población homosexual. O sea que hay un gran incremento. Y particularmente esto es mío nada más. Yo creo, con mi esposo siempre lo hablamos, de que los medios masivos de comunicación, porque la sexualidad es aprendible, es una función que se desarrolla. Uno nace sexuado, pero no nace ni hetero ni homosexual, lo va desarrollando. Cuando hay tanta presión hacia experimentar la homosexualidad como una alternativa más, muchos van a encontrar suficiente placer y vínculos afectivos como para quedarse ahí. Entonces, lo más probable que dentro de los próximos años veamos en incremento la tasa de homosexualidad. ¿Está? ¿Responde un poquitito? Y termino esta parte, después seguimos. Termino esta parte para que podamos despejarnos un poco contándole un poco de la historia de la homosexualidad. Miren ustedes la importancia que tiene la vida de cada uno de nosotros en este tema. Cuando yo me estaba formando en Buenos Aires, mi formador es un médico archiconocido, entonces yo estaba haciendo consultorio con él. Él se maneja con una clase social alta, cobra para eso, ¿no? Uno de los pacientes que vimos era un juez de la nación, un hombre casado, 50 y pico de años, con hijos y hasta nietos. Entonces este hombre venía a consultar al sexólogo porque de tiempo en tiempo le aparecían fantasías de carácter homosexual. Entonces se veía él siempre en un rol activo poseyendo otro varón. Entonces recuerdo que el médico empezó a hacer su anamnesis, su cuadro, ¿no? Y a hacerle preguntas. ¿Usted sufre de algo? ¿Toma alguna medicación? Bla, bla, bla. Y dice, ¿de cuándo empezaron estas fantasías? No, doctor, desde toda la vida. Ah, y anotaba. Al rato le pregunta, doctor, perdón, ¿usted tiene hijos? No, hijos no, solamente hijas. Ah, y anotaba. Y el hombre, el que era el abogado, el juez, le dice, doctor, ¿y eso es bueno? Sí, muy bueno. Y el otro como que respiraba. Yo miraba ese cuadro y me daba la sensación de que estaba viendo un paciente con cáncer más o menos, porque el otro tenía una ansiedad impresionante y el médico la manejó muy bien. Entonces agarra y le dice, ¿y usted tiene nietos? No, doctor, nietos no, solamente tengo una nieta. Ah, qué bueno. ¿Es bueno, doctor? Sí, muy bueno, y seguía anotando, ¿no? Y al rato le dice, mire, se saca los anteojos, le dice, yo le voy a decir lo que a usted le pasa. En realidad usted tiene fantasías, porque que usted me cuenta de mucho tiempo atrás, de toda su vida, porque usted tiene una patología genética. Usted nació con un gen autosómico recesivo que explica la homosexualidad, entonces usted tiene esta tendencia que por supuesto no manifestó porque antes era muy difícil, por eso se casó, bla, 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 todo, ¿no? Dice, pero eso usted ya lo lleva. Como es un gen autosómico recesivo, al no tener usted hijo varón, le tendría que pasar a su nieto, pero no le va a pasar, que así esto terminó acá, que bueno por usted. Y ahora, doctor, ¿qué tengo que hacer? Y mire, esto va a seguir con usted, que así, bueno. Se fue con la receta tácita de poder tener una práctica sexual. 15 días después lo volvimos a ver en el consultorio y había tenido su primera relación homosexual con un taxiboy. Cuando sale la primera vez del consultorio este juez, yo lo increpo al médico y le digo, Doc, ¿qué le dijo usted? Si usted sabe que la teoría genética no existe. No, querida, dice, dije tantas cosas de la homosexualidad, este es lo que venía a pedirme el permiso y yo se lo di. En un mundo de relativización, primó, es ético lo que él hizo desde el punto de vista profesional, primó la relación médico-paciente y lo dejó librado a lo que el otro pensara. ¿Se entiende? Sí. Esa persona que era juez en esas condiciones, ¿puede ejercer su estado de juez? Te pregunto porque es una respuesta de dos colegas que yo les pregunté lo mismo. A lo mejor estamos hablando del mismo juez cuando salió filmado en uno de esos lugares relevantes. Otro. Yo consulté a profesionales y me dijeron no tiene nada que ver su vida privada con el ejercicio de la justicia, cosa que me horrorizó porque lo considero a esas dos personas normales. Pero ellos a nivel profesional
separan lo que es la vida personal o trastorno mental con el ejercicio de la justicia. No, que mentalmente, mentalmente también, no es que está mal, para ejercer la profesión. A mí me encanta lo que esto hace. Fíjense ustedes, pero antes yo prefiero no hacer un juicio de valor personal, sino abrirlo hacia ustedes. ¿De qué manera? Fíjense ustedes qué importante que son estos temas que nos lleva a mirarnos y a plantear diferentes maneras. Digo, ¿cómo desearía que la Iglesia Cristiana Evangélica creciera a través de foros, de lugares donde pudiéramos marcar una tendencia? Este año es fundamental en todo lo que yo dije al principio, la currícula de educación sexual. En nuestras iglesias, el hablar de sexualidad con valores, pero animarse a hablar. Se generan espacios como esto, que así me gustaría que termináramos de esta manera, que quedara el debate armado y que pudiéramos ver qué piensa nuestro hermano sobre este tema. ¿Le parece, pastor? ¿Se animan?